Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, hola, Dios te bendiga y primero que nada, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por estar en un nuevo episodio, gracias por tomarte el tiempo de sentarte a los pies de Cristo y dejar que Él te enseñe, porque al final esto es este podcast. Siento que todos nos sentamos a los pies de Jesús y en medio compartimos de nuestras experiencias y charlamos y conversamos. No es solamente el, ay, ¿qué será o qué pasará de la historia? Sino el, ¿qué es lo que Jesús me está enseñando a través de esta historia? ¿Qué es lo que Él me está queriendo recordar? ¿Qué es aquello que he olvidado? O a veces también ha pasado en este podcast de gente que me decía, ¿sabes qué? A través de tal episodio me he dado cuenta que todavía tengo heridas en mi corazón que no he sanado. Me he dado cuenta que todavía tengo que trabajar en esta parte de mi vida. Me he dado cuenta de tal y tal cosa y creo que Dios es tan maravilloso que nos brinda un espacio tan seguro y tan bonito como a corazón abierto de poder abrirnos todos, no solamente yo, no solamente la persona invitada en el episodio, sino creo que todos abrimos nuestro corazón, todos nos sentimos expuestos porque es eso. Es simplemente mostrarnos tal y como somos, revelar aquellas cosas que a veces queremos olvidar, que no nos queremos acordar, que ya decimos, como dice el meme, ¿no? Recuerdos de Vietnam, decir, ya no quiero volver ahí a esos recuerdos tan traumáticos, esas cosas, pero a veces creo que Dios quiere iluminar esos lugares que ya no queremos abrir, que ya no queremos hablar. Quiere iluminar esos lugares para después glorificarse a través de nuestro dolor, glorificarse a través de esas circunstancias que nos han marcado en algún punto de nuestras vidas y qué lindo es Dios. Yo estoy muy emocionada, lo siento, pero es que estoy muy feliz por este episodio porque creo que es diferente cuando grabo con gente que no conozco y cuando grabo con gente que conozco, con gente de las que llamo amigos, amigas, que hemos compartido, que hemos reído, que hemos llorado, que hemos jugado, que nos hemos peleado, que hemos hecho tantas cosas. Es un poco diferente la conexión, no sé si a ti también te pasa. Y no me malentiendas, me encanta conversar con pastores, me encanta conversar con líderes, me encanta saber sus historias, pero es un poco diferente cuando lo haces con un amigo, y yo no sé si a ti te pasa o te puedes identificar, pero cuando estás con un amigo es distinto. Es como que dejas atrás todas tus corazas, dejas atrás tus máscaras, dejas atrás todo y simplemente te relajas y empiezas a conversar y empiezas a derramar tu alma delante de esa persona. Porque yo no sé si tú sabías, pero la palabra amigo viene del latín amicus, que significa persona que te custodia el alma. Y yo creo que los amigos son eso, son personas que cuidan de nuestra alma, que la protegen. Los verdaderos amigos, obviamente, porque los que no, pues muchas veces pasan otras cosas feas. Pero el verdadero amigo es aquel que te cuida el alma, es aquel que está ahí contigo. Y para mí, la invitada de hoy es eso, es mi amiga, es la persona que me ha custodiado el alma durante tantos años. Imagínense, yo le invité a ella a mis 15 años, ya van a pasar 10 años de eso y ella sigue aquí y la verdad que cada vez que escucho sus testimonios, su historia, sus procesos de vida, me inspira y tan solo hablar con ella me llena de luz mi vida. Yo la escucho y es como que Dios me habla y digo, wow, tanta revelación, tanta sabiduría, cuando una persona pasa tiempo con Jesús se nota en su forma de hablar, se nota en su forma de expresarse. Cuando una persona ha sido pasada por el fuego, moldeada por las manos del alfarero, se nota. No es alguien que te está intentando impresionar, sino es simplemente que ves a Cristo a través de esa persona, ves cómo Dios se glorifica a través de esa persona. Y les aconsejo que tengan más amigos así. Te aconsejo que te rodees de personas así, que llenen de luz tu vida. Que no sean amigos que te endulcen la oreja y te digan lo que siempre quieres escuchar, no, sino que sean amigos que te digan la verdad. Que cuando estás mal, te lo digan de frente y te lo digan con amor y con cariño. Que cuando estás bien, se alegren contigo y te acompañen y estén ahí contigo en tus momentos buenos, en tus momentos malos. Rodéate de esas personas porque es la mejor decisión que vas a poder tomar en tu vida. Aléjate de la gente que no te aporte en la vida y acércate a personas que de verdad te hacen ver a Jesús y que cuando quieres poner la mirada en otro lugar,
te vuelven a poner la mirada en Cristo. Pero hoy yo sé que muchos de ustedes, o tal vez tú que estás escuchando este podcast, eres estudiante, estás en esa etapa, no sé si de colegio o de universidad. Y hemos hecho un episodio sobre esto y muchos de ustedes que están estudiando me han escrito y me han dicho gracias, de verdad, gracias, más episodios sobre este tema, por favor, porque ya no puedo más, porque me quiero dar por vencido, porque la universidad es demasiado, o no sé qué estudiar, no sé qué voy a hacer, siento que no puedo, tantas cuestionantes. En lo personal te puedo decir que Dios ha sido, no sé, tan lindo conmigo que creo que desde siempre supe que quería estudiar. Sabía que quería estudiar comunicación, siempre lo supe. Así que cuando salí del colegio ya sabía a qué universidad quería entrar y que podía entrar, obviamente. Ya todo. Entonces, para mí ese fue un proceso tan sencillo, la verdad. No me costó nada. Entonces, a veces cuando me encuentro con gente que me dice no sé qué estudiar, no sé qué hacer o no tengo los recursos para hacerlo, obviamente uno siempre tiene una palabra del Señor para decirles, pero qué diferente es cuando lo has pasado, cuando lo has vivido, cuando has estado en los zapatos de esa persona. Y creo que la generación de ahora lo que dice es, ¿quieres hablar de mi herida? Muéstrame tu cicatriz para que te crea de verdad lo que me estás diciendo. Así que hoy te he traído una amiga que nos va a mostrar su cicatriz hoy porque todas las cosas que ella ha pasado ha sido, podríamos llorar con ella de verdad. Y sobre este tema de la universidad, de tomar decisiones, de qué estudiar y una vez que entras a la universidad, cómo lograr acabar la carrera, porque no se trata solo de empezar, se trata de acabar lo que has empezado. Entonces, nada, ya me callo. Hasta hay gente que se ha enojado y me han dicho, Annelise, hablas mucho, por favor, corta la introducción. Así que ya me callo y le doy la bienvenida nuevamente a Odalis. Odalis, bienvenida, corazón abierto. Sabes que esta es tu casa, sabes que este es tu lugar. A mí me encanta conversar contigo y lo sabes. Y hasta creo que de las personas que me ha impulsado a hacer este podcast has sido tú, que me decías, Anita, deberías hacer un podcast para que hablemos por 1000 horas. Así que nada, Odita, bienvenida al podcast otra vez. Mi Anne querida, gracias una vez más. Siempre es un honor para mí el poder estar aquí y saber que lo que hablamos, Dios lo amplifica a muchas personas y es un honor y de verdad gracias por todas esas palabras. No creo ser todo lo que has dicho. Creo que está muy grande la presentación, pero que el Señor se lleve toda la gloria, si así lo ha sido. Y gracias por todo y un saludo para todos los que nos están viendo el día de hoy. Uy, Odita. Miren, la primera vez que ella grabó con nosotros tenía un bebecito ahí adentro, aunque no se notaba mucho. Y hace poquito Dios la bendijo a ella y a su esposo con su pequeño bebé, que ahora no vino, el bebé no vino al podcast. Pero es una bendición, Odita. Yo he visto cómo Dios te ha ido bendiciendo a lo largo de tu vida, regalándote un esposo, regalándote un bebito tan lindo, que es un ángel ese bebé, Dios mío. No llora, no sé, es una bendición. Así es. La verdadera bendición. Pero Odita, sé que no siempre ha sido así. Sé que tu vida ha estado llena de procesos, de altos y de bajos, pero quería preguntarte, especialmente el momento en el que has salido del colegio, no sé cómo ha sido ese proceso de cuando tú estabas en el colegio, ya sabías lo que querías estudiar, no sabías lo que querías estudiar. Cuéntanos un poquito ese proceso. Sí, recordando un poquito, como todos a la edad de 17, 18 años, llegó ese momento, ¿no? Ese momento donde tienes que decidir qué estudiar, tienes que tomar una de las decisiones más importantes, una de las muchas, ¿no? Recuerdo muy bien que para ese entonces, respecto a mi fe, yo decía hasta ese momento que yo amaba a Dios, que yo creía en Dios, pero obviamente no es que iba a la iglesia. Tengo recuerdos vagos de cuando mi abuelita, tenía débito en el 7, 8 años, me llevaba y he debido ir a unas 3 escuelitas dominicales. Entonces yo no he crecido escuchando la historia de Noé, de Moisés, nada de mi fe, ¿no? Entonces, después, al terminar mi adolescencia, recuerdo que mi tía me llevó a una iglesia y a la del Movimiento Misionero Mundial, me acuerdo, y me gustó. Dije, ay, qué bonito, porque me dieron un regalo y todo eso, y dije, wow, qué bonito.
Y respecto a mi fe, estaba así. Entonces llega a mis 17, 18, promoción, ok, yo quería estudiar bioquímica. Entonces yo recuerdo y yo dije, ahora voy a estudiar esto, pero me choqué con una realidad, entendí una cosa. La primera cosa con la que me choqué fue que no tenía los recursos económicos. Mi mamá no contaba, yo desde que tengo uso de razón no vivo con mi papá. Solo con mi mamá y con mi hermano vivíamos en alquiler en un cuarto muy pequeñito donde apenas cabíamos los tres, ni una mesa siquiera teníamos y recuerdo que me choqué con esa realidad. Mamá solo me podía dar un techo, comidita, pero si yo quería estudiar tenía que trabajar. Entonces recuerdo que me choqué con esa realidad y me chocó duro porque incluso el examen de ingreso para la universidad era la mitad de un salario básico, lo que es ahora. Entonces yo decía, ¿de dónde voy a sacar dinero? Hicimos un montón de cosas con mi mamá para conseguir el dinero. Entonces yo en la promoción ya me había sacado, gracias a Dios, diploma. Ya había salido mejor alumna en segundo lugar. Entonces yo, como decía hace rato que estábamos hablando, yo estaba saliendo para comerme el mundo. Yo decía, me va a ir bien, y me ofrecieron regalos que si hacía pruebas te vamos a dar esto. Y yo feliz, ¿no? Segurísima que iba a probar. Pero dimos el examen de ingreso y reprobé. Y yo no tenía un plan B. Yo no es que estaba preparada para eso, me puse muy mal, lloré hartísimo y dije, no, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a hacer? Porque esa carrera es anual, entonces solo tenía una oportunidad. Ay, Dios. Después venía lo que se llamaba propedéuticos para ese entonces. Di los propedéuticos, pasaron 3 meses y reprobé. O sea, lo intentaste nuevamente. Sí, ajá. Y luego veía compañeros que estaban intentando entrar 3 años. Y yo, ¿qué? Yo no voy a perder tanto tiempo. Y recuerdo que respecto a mi fe, fue justo ese momento en el que yo experimenté el nuevo nacimiento en mi vida. Me habían llevado a la iglesia y yo iba un domingo tras domingo, poco a poquito iba yendo a la iglesia. Pero yo experimenté el poder del Espíritu Santo, Ani. Me acuerdo que estaba atravesando esos preciosos momentos cuando el Espíritu Santo te convence de pecado en cada culto. Y muchos decimos que a veces íbamos al culto y no sé si les ha pasado que sientes que el pastor te ha vigilado toda esa semana. Sí. porque todo lo que está predicando te llega a ti. Entonces yo me acuerdo que iba a los cultos y salía llorando y llorando, salía con mis ojos hinchados. Me acuerdo que en un momento hasta que la pastora Liliana estaba predicando un tema del adulterio y nada que ver, digamos, pero yo llorando y convencida de pecado. Entonces, respecto a mi fe, nací de nuevo, me convertí a Cristo radicalmente, de un día para el otro. Bueno, obviamente con un tiempo de proceso, pero recuerdo que respecto a mi fe estaba experimentando eso. Entonces, mi plan, ¿no? Como estudiante de mí era, yo decía, voy a entrar a la universidad, pero, a ver, dicen que en la universidad a veces te hacen bullying, te molestan. Entonces, como conocía a Dios, decía, ya, a ver, termino los 5 años de la carrera, voy a ir al campo, voy a abrir una iglesia, voy a predicar la palabra y de ahí sí me voy a firmar cuando termine mi carrera. Ese era mi pensamiento adolescente, ¿no? Y decía, y después así voy a hacer. Y después voy a usar falda, no antes, porque por ahí en la universidad me van a molestar o algo así. Entonces, pero esos eran mis planes. Pero en el momento en el que estaba ingresando a la universidad, el Señor tocó mi corazón y el poder de su espíritu me hizo hacer un cambio radical. Dejé de usar la ropa que usaba, ropa apretada, dejé de usar todo. Si me doblaba las pestañas, ya no me las quería doblar. Si me pintaba con brito, ya no me quería pintar. Si me ponía aretes, no me quería poner aretes. El Señor empezó a transformarme con el poder de su espíritu desde adentro hasta afuera. Y recuerdo que incluso iba a los prefacultativos, a los propedéuticos que se llamaban, iba con pantalón, pero de repente empecé a ir con falda. Y me acuerdo que me decían, oye, Odalis, venías con pantalón, pero estás viendo con falda y te queda bien, la verdad. Y yo, ay, más bien. y no, me acuerdo que con las compañeras que pasaba, incluso les hablaba, les decía, ¿saben que Dios es así? Estaba leyendo y dije, hay una historia así, estaba súper enamorada de Dios. Entonces, me acuerdo que experimenté ese cambio, pero después me enfrenté a eso, ¿no? Pues reprobé. Entonces me puse muy mal y dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago?
¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Entonces empecé a buscar a Dios porque no tenía un plan B, no tenía recursos económicos y dije, Señor, dime qué hacer. Y en medio de todo eso, algo que empezó a nacer y Dios lo empezó a poner en mi corazón era que yo quería capacitarme para servirle con excelencia. Ese era ya mi propósito, empezó a ser mi propósito. Solamente que no sabía qué, no sabía hacia dónde ir. Porque ya había perdido un año, entonces empecé a decirle, Dios, dime hacia dónde voy, qué carrera puedo estudiar. Empecé a orar y decirle, Señor, guíame, abre las puertas, ayúdame, dame sabiduría. Me acuerdo que incluso fui al campamento, a mi primer campamento de damas. Recuerdo que le pedí consejería a una pastora, le dije, pastora, se probé, estoy así, no tengo recursos, estoy así, así, me dieron consejos. Y bueno, dije, no, tengo que estudiar, tengo que capacitarme. Y empecé a orar a Dios, a buscar a Dios, a rogar su misericordia para que me pueda guiar. Y empecé a decirle a Dios también que quería... Mi sueño más grande es algo que igual le conté mucho al pastor, era terminar la carrera universitaria, que Dios me pueda guiar, agarrar mi título, venir aquí a Radio Betel, a la iglesia, y decirle al pastor Mario, pastor, en esto me he profesionalizado todos estos 5 años, dígame para qué puedo servir en la iglesia. Ese era ahora mi propósito. A partir de ese momento era mi sueño, mi sueño más grande, servirle a Dios. Entonces empecé mi búsqueda y en esa búsqueda perdí 2 años para estudiar. ¿Por qué? Porque fue fracaso tras fracaso, puertas que se fueron cerrando. Recuerdo que en una de mis ideas locas decía, estudiaré lingüística, porque puedo ser misionera y voy a ir a predicar en otros idiomas, a otros países. Y entré a lingüística y reprobé el examen. Y dije, no. Y creo que mi orgullo, Dios humilló mi orgullo porque yo creía que podía muchas cosas, pero no lo logré. Entonces me enfrenté mucho con el fracaso. Después dije, estudiaré teología, voy a ser profesora de religión en los colegios. Intenté, pero obviamente no es algo que apoyaron, ¿no? Porque no es una carrera como toda, se podría decir, ¿no? Entonces no. Después dije, ¿ahora qué hago? Intenté hasta ciencias de la educación para ser profesora, pero en una de esas dije, entraré a ingeniería comercial. Y busqué una universidad privada económica, la más económica de todos. Mi familia no estuvieron de acuerdo, mi mamá, porque sabía que yo tenía que estudiar y trabajar. Entonces no estaban de acuerdo porque era mucho dinero, a pesar que era la más económica. Y yo busqué de todas las formas, hasta me presté dinero y entré a la universidad, a estudiar ingeniería comercial. Pero ahora mi pensamiento ya era diferente, ¿no? Yo decía, voy a trabajar en bancos, pero en los bancos me van a dejar usar falda. Y decía, mi trabajo, Señor, quiero un trabajo donde me dejen ir a las convenciones, donde pueda ir a los cultos. Señor, dame un trabajo así. Entonces mi mentalidad ya había cambiado mucho. Y recuerdo que entré con mucho capricho, mi mamá estaba en desacuerdo, entré a ingeniería comercial a una privada. Lo logré, dije, ok, es mi momento. Entré, recuerdo que fui a la primera clase el primer día, no me sentía tranquila. Y dije, creo que este no es el lugar. Fui al día siguiente, martes, otra vez en clases y dije, ¿qué estoy haciendo? Tercer día, ya no aguanté. Salí de clases ese día llorando y dije, ¿qué estoy haciendo? Siento que este no es el lugar, Señor. No me veo toda mi vida estudiando esto. No es algo que amo hacer, Señor. Y me acuerdo que ese día salí llorando, Ani. Salí llorando. De hecho, tal vez muchos tal vez hasta se puedan reír por este proceso porque no parece tan doloroso, ¿verdad? Pero para mí en ese momento me estaba doliendo. Me dolían muchas cosas. Me dolía el fracaso al que me estaba enfrentando, que estaba fallando demasiado. Me dolía no saber lo que quería hacer con mi vida. Me dolía pensar que no tenía los recursos económicos para hacer lo que yo quiero. Y ni siquiera saber lo que yo quiero. Y me acuerdo que esa noche, recuerdo muy bien que estaba caminando por la avenida y yo lloré y le dije, Dios, si existes, si eres real, por favor, haz algo. Por favor, dime qué hacer, qué estudio, hacia dónde voy. Dime qué hago con mi vida, hacia dónde voy. Me siento sola.
Y recuerdo que solamente repetía eso y no lo dije con altivez, con querer, como querer probar a Dios, pero solo le decía, Señor, si existes, por favor, haz algo. Porque ya no sé qué hacer. He reprobado, estoy entrando a una privada y ni así. Me había prestado dinero para comprarme la matrícula para entrar. Ya no había vuelta atrás. Y dije, pero no es lo que quiero. Y me acuerdo que mientras estaba diciendo esas palabras, Dios fue tan bueno. Empecé a escuchar a alguien detrás de mí. Odalys, Odalys. Y yo lloré, me saqué las lágrimas, miré hacia atrás. Y yo dije, ¿quién es? Y era mi tío. Dios me ha respondido. Mi tío me sentó y me dijo, Dita, ¿qué ha pasado? Desde allá te he visto. Estaba en el auto, algo así, me dijo. Me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Y me puse a llorar. Le dije, tío, estoy así, no sé qué estudiar. Mi mamá, con mi capricho, me ha entrado a esta privada. No sé qué hacer con mi vida. No sé hacia dónde ir. Ya no sé qué hacer. Y he fracasado y estoy así. Y mi tío me dijo, vamos a resolverlo, no te preocupes. Intentemos. Y me ayudó mucho a pensar, a ver, habló con mi mamá, a calmar su ira, porque una vez más había entrado con mi capricho a esa universidad privada. Recuerdo que al día siguiente mi tío fue a la universidad y él le contó. Le dijo si había alguna posibilidad de poder recuperar los recursos que había invertido yo en eso. Entonces le dijo, ella ha entrado y ella no tiene muchos recursos para estudiar, tal vez ni siquiera va a poder terminar la carrera, no sé si se puede, que nos puedan devolver un poco del dinero. Y ese momento el director de carrera se sentó, le miró a mi tío y me miró a mí y me dijo, eres osada, ¿no? Me dijo. Y yo, Un poquito así. no más tantito. Y me dice, ¿de verdad quieres estudiar, verdad? Y yo casi llorando le dije, sí, pero no sé qué, dentro de mí, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Son muy pocos los estudiantes que de verdad quieren estudiar y que aprovechan las oportunidades que tienen. Algo así. Y me dijo, ¿sabes qué? Revisa las carreras que tenemos, velo, pensalo, y si te animas a estudiar una carrera en nuestra universidad, te damos una beca completa. Todo lo que estudia, toda la carrera que quieras, obviamente tienes que mantener las notas sobre el promedio. Otra cosa más, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? No quiero estudiar esta carrera. No sabía qué hacer. Mi tío, hablamos al salir, me dijo, ve, se puede. Y nos dijo, sobre el dinero, si quieres yo voy a dar instrucción, si no te vamos a poder devolver este dinero, pero este sí, así. Entonces al final nos dijo que sí nos iba a poder devolver. Entonces, a partir de ahí, yo oré, me acuerdo que fui a convenciones, pedí consejería, oré a Dios, hasta que me recuerdo que fuimos a una convención en La Paz, en la cual conocí a algunos hermanos que estaban estudiando esa carrera y me llamó la atención. Entonces dije, una carrera y era diseño gráfico y comunicación visual en la universidad. Entonces me contaron un poquito de qué trata y dije, creo que voy a intentar ahí, creo que me gusta. Entonces recuerdo que una de las oraciones también que hacía era, Señor, yo ni siquiera me conozco a mí misma, pero sé que tú nos conoces más de lo que nosotros nos conocemos y tú sabes lo que nos gusta a nosotras mismas. Ni siquiera, como mujeres a veces ni siquiera nos conocemos, pero yo sé que tú sí, Señor. Entonces oré así y las puertas se empezaron a abrir. Recuerdo que después de 2 años de trabajar y de intentar ahorrar para estudiar. Di el examen de ingreso en la universidad para diseño gráfico y comunicación visual y al fin aprobé. Aprobé, logré entrar, empecé a tomar las materias y realmente me di cuenta de la bondad y de la misericordia de Dios porque cada materia que pasé la amé. Amé mis materias, amé cada una de las clases. Recuerdo que en el medio de toda la carrera dije, amo esta carrera, me encanta, teoría y manejo de color, me encanta, me encanta, me encanta. Empecé a amar todo lo que hacía, pero sobre todo a desear desear aprender todo lo que estaba aprendiendo y llevarlo al Señor. Y el Señor en su misericordia, justo al empezar la carrera, también me permitió cumplir mi sueño antes de tiempo. Mi sueño era trabajar en Radio Betel, servirle a Dios con la carrera.
Y entré a trabajar a Radio Betel del 2017, también entré a la universidad ese mismo año. Oh, wow. Me acuerdo que 2017, un viernes, salí de mi otro trabajo y el lunes ya estaba trabajando acá. Y realmente era la bondad de Dios, la misericordia de Dios, tocando personas, amigos, quienes han hecho que sea posible que yo cumpla mi sueño antes de tiempo. Ajá. Y esté trabajando todos, comience a trabajar acá. Y fue todo, gracias a Dios empezó a ser así. Y recuerdo también que la palabra de Dios fue algo que me acompañó bastante en la etapa universitaria, porque tampoco fue fácil. No es que aprobé y ya todo fue bonito, color de rosa. Era muy difícil porque incluso recuerdo muy bien un día en el que era las 8 de la noche y me compré una gelatina y empecé a recordar. Dije, a ver, hoy día, ¿qué he comido? ¿Qué he desayunado? Y luego dije, no he desayunado. ¿Y almuerzo? No he almorzado, no he comido nada en todo el día, de tanto que tenía el tiempo corto porque como trabajaba y estudiaba, era sumamente difícil. Literalmente, Ana, había días en los que mis clases tenía 6:45 de la mañana hasta las 9, de 9:45 a 12, de 2 de la tarde, después un tiempo para el almuerzo, de 2 de la tarde hasta las 4, de las 6 hasta las 7 y de las 7 hasta las 9:45. Todo el día en clases y gracias a Dios que me permitió tener horarios accesibles donde pudimos ordenarnos y trabajar y estudiar a la vez. Pero sí ha sido realmente un desafío muy grande porque incluso había días en los que ha habido semanas en las que he estado sin dormir 4 días. 4 días porque no tenía tiempo. Tal vez sí tenía, gracias a que Dios me bendijo con trabajo, sí tenía los recursos porque sí me compraba mis colores, mis pinceles y todo, pero no tenía tiempo. Entonces solo en las noches, a veces en las madrugadas, haciendo hasta tarde, haciendo en la madrugándome, viendo cómo se entra el sol y cómo se sale el sol y luego venir a trabajar y luego del trabajo ir a la universidad y hacer las tareas. Me la pasaba en las bibliotecas haciendo tareas y en las noches a veces no dormía por hacer. Y sabes algo que me gustaría decirles a muchos que tal vez tienen esa oportunidad de tal vez de poder solamente estudiar, que sus papás, que gracias a Dios sus papás tienen los recursos para solamente estudiar, porque yo me acuerdo que había muchas veces en las que a mí me dolía, porque tenía que lidiar con el dolor de sentir, obviamente no era verdad, pero sentir como que no tenía apoyo. Entonces me costaba mucho y veía algunos que sí tenían dinero, que sí tenían recursos económicos y que se aplazaban o que lo tomaban como cualquier materia y no se esforzaban por aprobarla. Y yo quisiera decirles a los que tienen esa oportunidad de verdad de estudiar solamente, de dedicarse a una profesión, porque sus papás tal vez tienen los recursos económicos, que lo aprovechen muy bien, porque hay personas que como yo, que me ha tocado, que no hemos tenido los recursos suficientes y que de verdad ha costado. Y que no solamente ha costado esfuerzo, sino es que también ha dolido. Ha dolido sentir que te toca luchar, que te toca esforzarte. Que nadie lo va a hacer por ti. Que nadie lo va a hacer por ti. Que no hay alguien. Entonces, que tienes que hacerlo tú. Y si no lo haces tú, pues te quedas ahí. Entonces, ha sido difícil eso. Pero la palabra de Dios ha sido también lo que me ha sustentado, Anne. Porque recuerdo que cuando leí Proverbios y dice al terminar el Proverbio 1 que Dios da sagacidad a los simples. Y yo dije, cuando lo leí, yo dije, yo soy simple. Mi entendimiento es corto, es finito, es pequeño, pero tú le das sagacidad a ellos. Y lo creí, me agarré de esa verdad. Hay otro proverbio, otro versículo igual que es fue como mi verdad a la que me sujeté y me aferré, que es cuando dice en un Proverbios que con Dios está el consejo y el buen juicio. Wow. Y ahí Dios dice, mía es la inteligencia, mío es el poder. Y yo dije, wow, Dios, tuya, de ti viene ese poder. Y siempre oraba, Señor, dame inteligencia, tuyo es ese poder, Señor, dame inteligencia. Y lo he visto, Anne, lo he visto. A veces por tiempo no podía, porque también estaba en la iglesia, en el ministerio sirviendo.
nunca paré de servir. Todos los años de estudio no paré ni un día, no me tomé descansos, aunque sí quería. Recuerdo que tuve muy buenos líderes que me decían, no, tú vas a poder. Pero ya no puedo, estoy con esto, tengo estos problemas, estoy así. Y me decían, no, vas a poder. Y yo, está bien. Entonces, continué esforzándome en esto y me acuerdo también que me pusieron igual bastantes desafíos en el ministerio. Fue muy importante el acompañamiento de mis líderes y el continuar en la iglesia sirviendo. Me ayudó bastante. Empecé a usar mi carrera ya en el ministerio también. Apoyé en redes sociales, apoyé de muchas formas. Y otro versículo que fue como mi lema, como mi himno nacional en mi vida personal, fue también descubrir en Éxodo 31. Habla la Biblia de Bezaleel y de Aholiab. Dice la Biblia que ellos fueron, y es uno de los primeros versículos en los que la Biblia habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y dice que Bezaleel y Aholiab fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para crear diseños, para hacer... Y ahí entendí algo. Dios tiene proyectos aquí en la tierra. Y Él llena de su espíritu a gente y la capacita para cumplir el propósito de esos proyectos. Para ese entonces en la Biblia Dios tenía un plan y quería crear un tabernáculo, quería crear una habitación. Dios le dio todo el plan a Moisés, pero Moisés no sabía cómo ejecutarlo. Dios llenó de su espíritu a Bezaleel y a Aholiab para que ellos lo hagan. Y Dios le dice, diles a ellos porque yo les he llenado a ellos para que ellos hagan todo. Y ellos no eran sacerdotes, no eran nada de esas cosas. Es que yo creo, y me gustaría que hagamos un pequeño hincapié en esto. Para servirle a Dios, no solamente tienes que ser pastor, no solamente tienes que ser obrero, no solamente tienes que ser presbítero, líder, no sé, todos esos cargos grandes. Yo digo, si Dios, como tú dices, te permite capacitarte en algo, le puedes servir a Dios con eso. Dios también necesita doctores. Dios también necesita arquitectos. Dios también necesita ingenieros. Dios también necesita profesores. Dios también necesita un montón de gente capacitada en eso. Por muchos años hemos escuchado esto de, no, si quieres servirle a Dios, déjalo todo, deja tu carrera, no estudies, no esto, no el otro. Y no voy a criticar eso, pero sí, como tú decías, si Dios te está dando la oportunidad de capacitarte en una cosa, tú puedes utilizar eso para hacer la obra de Dios. Como tú hablas ahorita, y me impacta que ellos fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Exacto. El día del Pentecostés no había venido todavía. Iba a pasar miles de años hasta que venga el día del Pentecostés. Pero ellos experimentaron llenura del Espíritu Santo en un tiempo de ley. Wow. ¿Entiendes? Entonces, o sea, yo digo, cuando uno se dispone a Dios, y llenura del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, no es solamente danzar, no. Y es lindo ese mover del Espíritu Santo, por favor, no me malentiendan, es hermoso, es bello, es santo, es sagrado. Así es. Pero también hay la llenura del Espíritu Santo en eso, en cumplir los sueños y los proyectos de Dios aquí en la tierra. Sí, porque Dios tiene proyectos aquí. Tiene muchos proyectos. Dios sigue teniendo planes hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no es el único versículo. Hay otro donde de Hiram, al momento de construir el templo, Dios le dice, no recuerdo a qué personaje principal, pero le dice, yo he llenado a Hiram de sabiduría. Él sabe crear diseños en oro, en plata. A él úsalo para hacer el diseño del templo y así. Está en una de las cartas de Reyes. Entonces, y dice que lo ha llenado de sabiduría para hacer el templo. Entonces, lo hizo para el tabernáculo, lo hizo para el templo. Y creo firmemente que hoy lo sigue haciendo para todos los proyectos que él tiene. ¿Sabes qué? Algo que Fer, mi esposo, me dijo hace un poco de tiempo. Me dijo, Odita, tú eres diseñadora. Tú como cristiana y creyente, tienes que estar un nivel más. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo, me dijo. Y yo le dije, es cierto, tú tienes el Espíritu Santo de tu lado. Tú puedes bajar y ver visiones, diseños del cielo. Y yo, es cierto. Y creo que en el mundo de la multimedia
creo que es algo que les hablo a los profesionales de estas áreas, que los tal vez del área gráfica, que soñemos con ver diseños en visiones. Así es. Los que son músicos, productores, hablando del audio, que busquen bajar diseños de sonidos del cielo. Que los que son productores audiovisuales, que busquen hacer producciones audiovisuales bajadas del cielo. Y sabes que, haciendo solamente un paréntesis, yo creo firmemente que los productores audiovisuales de esta serie que se llama The Chosen, ellos han sido llenos del Espíritu Santo para hacer esa serie. Uh-huh. Es mi perspectiva personal, pero creo firmemente que ellos están llenos del Espíritu Santo para hacer esa producción que están haciendo. Y creo que eso es lo que debemos soñar. Es que, y hablando de esa serie, que si tal vez estás buscando algo para ver en las plataformas de streaming, porque es eso. La palabra dice que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de luz. Es verdad. Eso dice la palabra. Y es cierto. O sea, ahorita vemos en plataformas. Yo te aseguro, si tú eres del siglo XXI, tú ya no ves televisión nacional ni por cable. Te aseguro que todo lo que ves es streaming. Ves Netflix, ves Disney Plus, ves todas esas plataformas y ahí hay un montón de películas, de series. Y la mayoría, y no te lo puedo, y no te lo voy a decir como alguien externo, sino como una persona que también consume contenido de esas plataformas, la mayoría de ese contenido, en lugar de bendecir tu espíritu, más bien te adormece. Es verdad. Nos están adormeciendo. Yo digo, ¿cómo soy capaz de verme una serie que me ha atrapado tanto hasta las 5 de la mañana? Y no soy capaz de pasarme una noche hasta las 5 de la mañana en la presencia de Dios porque me parece aburrido, porque no me puedo concentrar. ¿Entiendes? Entonces, yo, o sea, me pongo a pensar en muchas cosas y digo, mucho de este contenido nos está adormeciendo y no solo eso, mucho de este contenido igual abre puertas hacia huestes espirituales muy malignas. Muy malignas porque te muestran mucho contenido de violencia, mucho contenido explícito, muchas cosas que aunque no sabemos, nos están adormeciendo y nos están afectando como hijos de Dios. Ahora no estoy satanizando, por favor, no estoy satanizando, pero creo que como hijos de Dios tenemos que ser igual de sagaces que los hijos del mundo. Y más todavía, como tú dices, más todavía. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, que Él es el ser más creativo de la tierra, que tiene visiones, que tiene sueños, que tiene cosas que nunca han subido ni a corazón de hombre. Así es. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando tú hablas de esta serie, que se la recomiendo, se llama The Chosen, en español Los Elegidos, que muestra la vida de Jesús. Y como tú, he llorado en un montón de episodios, solo lloraba y decía, santo Dios. Y aparte de eso, ha sido una serie que ha tenido tanta relevancia a nivel mundial, que hasta plataformas como Netflix y otras la han empezado a poner en streaming. La historia de Jesús. Y la palabra dice que en la segunda bil el Señor no va a venir hasta que no llegue a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, a toda persona. Y no, o sea, a través del internet podemos llegar a lugares que ni sabemos. A través de este mismo podcast me han llegado testimonios de Japón, me han llegado testimonios de Eslovaquia, me han llegado testimonios de Suiza, de lugares donde uno dice, ¿qué? Pero si ahí ni español hablan. Pero Dios es así, porque el Señor está apresurando su palabra. Así es. Y Él está utilizando todo, cualquier recurso, por más pequeñito que te parezca, por más que tú digas, pero Dios, es una piedrita. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Dios utiliza esa piedrita para derrubar gigantes. Y yo creo que Dios está haciendo eso con esa serie. Decir, bueno, ¿qué es lo que la gente está viendo hoy en día? Está viendo series. Pues hagamos una serie de la vida de Jesús. Y la manera en la que esta serie está construida es fabulosa. Te hace ver un Jesús tan humano, tan real, tan genuino, tan que te puedes identificar con él. Y hablando de la producción nada más audiovisual, generalmente algo que Fer me decía era que las películas cristianas de antes eran súper literales, ¿no? Súper literales, cero revelación, digamos que Jesús agarró y le cortó su oreja y la película cortando su oreja de Malco, así. Pero en producciones como estas, yo estoy segura que ellos están llenos del Espíritu Santo para hacer esto porque
porque hay varios episodios donde no solamente lo cuentan literal lo que está en la Biblia, sino es que es con revelación. Hay versículos que yo los he estudiado, he leído 4 veces, con método inductivo, he leído comentarios bíblicos, pero cuando he visto la serie y he visto como una hipótesis de, por ejemplo, ¿por qué lloró Jesús? Y yo veía la serie y decía, nunca me había puesto a pensar en que esa es la razón por la que Jesús estaba llorando. Y yo, o sea, sin leer la Biblia y solo al ver esa producción audiovisual, yo experimento también una revelación nueva de la palabra. Y yo digo, eso es lo que tenemos que anhelar los profesionales de hoy, que con el poder del Espíritu Santo de Dios, bajar cosas del cielo. Bajar diseños, Exacto. bajar sonidos, bajar producciones audiovisuales, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos acceso, Así es. podemos hacerlo. Yo sueño con ver a un doctor que tenga el don de sanidad, Wow. que vaya gente y que sepan, ese doctor sana, algo tiene, pero que después se enteren y que sepan que es el poder de Dios sanando por medio de él. Wow, es que es eso, o sea, Dios utiliza cada una de esas habilidades para su gloria, para su honra. Pero aquí, Odita, mientras yo escuchaba tu testimonio, me ponía a pensar sobre un tema que son las excusas. No es que Dios no quiere hacer, y no es que Dios no te quiere ayudar, y no es que Dios no está contigo. Es que muchas veces nosotros nos ponemos nuestras propias barreras y no estamos viendo lo que Dios ya está poniendo en nuestra mano. Como tú decías, yo no tenía dinero, yo no tenía ni apoyo de mis papás, yo no tenía muchas cosas, pero yo tenía el querer dentro de mí de hacerlo. Pero yo quería hacerlo. Y yo creo que Dios usa ese querer para hacer cosas grandes. Pero hay gente que por lo menos ha sido mi caso, ¿no? O sea, no, mis padres siempre me han apoyado, me han dicho, bueno, elige la universidad que quieras hacer, Dios nos ha bendecido. Y eso tampoco está mal, por si acaso, tampoco está mal. Si Dios te da la oportunidad, como decía Odalis, aprovéchalo. Pero muchas veces te pones las excusas. Ay, no, es que yo no puedo. Es que yo no soy inteligente. Es que esto, y es que el otro, es que me da flojera, y es que siento que esto no es para mí, y es que, ¿entiendes? Muchas excusas. Excusas que en lugar de hacernos ir más allá, nos imposibilitan. Y a mí me encanta eso de ti, que en lugar de ver tus imposibilidades, viste un medio de ir más allá de ellas. Ok, no hay dinero. Entonces, ¿qué hago? Trabajo. Trabajo para tener recursos. Ok, bioquímica no funcionó. Ahora intento con lingüística. Lingüística no funcionó. Ahora intento con ingeniería comercial. Ingeniería comercial no funcionó. Ahora intento con diseño gráfico. O sea, es eso. Si aquí no fue, puede ser por aquí. Y si por aquí no, y por aquí. Y si esto no, entonces esto. Entonces yo digo, es eso. Querer, o sea, querer es poder. Si tú quieres, vas a poder. Vas a poder. Y Dios está ahí para decirte, yo te ayudo. ¿Ha sido sencillo? No ha sido sencillo, porque a veces decimos, pero Dios, si tú has abierto la puerta y si tú me has puesto aquí, ¿por qué estoy ya 4 días sin dormir? ¿Por qué? Y me gustaría que nos comentes eso. ¿Por qué reprobé un año entero? Sí, es que tú has abierto la puerta, pero eso es ver con los ojos de la queja, con los ojos de la humanidad. Pero cuando uno ve con los ojos de Cristo, empiezas a entender el propósito detrás de todas esas cosas. Es decir, Dios abrió la puerta, pero Dios también en esa puerta quería enseñarme esto y quiere enseñarme el otro y quiere enseñarme aquello. Y no nos damos por vencidos, sino que seguimos adelante. Este año no se pudo, pero el año siguiente se podrá. Esta materia no se pudo, pero la siguiente se podrá. Y si la siguiente no se pudo, pues la siguiente se podrá. Entonces yo creo que Dios busca gente así. Wow. Gente que está dispuesta a ir la milla extra. Como hablábamos en un episodio anterior del podcast, esfuérzate en la gracia. La gracia no es que te quedas quieto y de que Cristo hace todo. No, Cristo ya lo hizo todo por ti en la cruz. Ya está. Con ese sacrificio ya tienes todo hecho. Ahora, al que le toca caminar por ese camino, es a nosotros. Entonces, Odita, quiero que nos cuentes un poquito de esa parte del testimonio igual. Sabes, estaba recordando ahorita una frase que dice, si te rindes ahora, nunca lograrás
algo que verdaderamente vale la pena, Wow. valga la pena. Creo que el esforzarnos, como tú decías, tenemos que dar ese pasito para poder esforzarnos. Pero también sé que, por ejemplo, ahora estamos en una generación donde hay muchos que, por ejemplo, con lo que han escuchado de mi testimonio, tal vez dirán, ay, no, yo siento que no estoy en la carrera, porque a muchos les pasa, que están en medio de la carrera y dicen, no me gusta, parece que no es. Entonces, tal vez otros igual van a, tal vez tomarlo por el no tan buen sentido, pero creo que una cosa importante en este momento es pedirle la ayuda, el socorro a quien verdaderamente nos puede socorrer. Así es. Ha habido noches, Anne, en las que no he podido hacer tareas, no he podido hacer, y recuerdo que venía el poder de Dios sobre mí y me daba la sagacidad para hacer en 3 horas lo que mis otros compañeros han estado haciendo desde hace una semana. He experimentado el poder físico, madrugadas en las que he dicho, Dios, dice tu palabra que tú le das fuerza al que está cansado y al que no tiene ninguna. Entonces, Señor, no voy a dormir hoy día toda la noche, no sé cómo voy a estar mañana. Quiero hacer algo, quiero experimentar esas fuerzas físicas. Y recuerdo que me amanecía haciendo tareas y al día siguiente, sin dormir, yo decía, no he dormido nada, pero me siento bien físicamente, estoy bien. Y decía, es solo el poder de Dios, es solo el poder de Dios. Y bueno, lo que decías respecto a contar una experiencia, yo recuerdo que obviamente con todo este esfuerzo que uno hace, la valentía que uno va adquiriendo, el no rendirse, el luchar y todo eso, también viene algo a nuestro corazón y es el orgullo. Creo que el Señor me ha tenido que humillar un año, porque yo recuerdo que, o sea, con todo esto que he luchado y todo esto, yo me veía a mí misma y decía, wow, me esfuerzo. Y con el conocimiento que he adquirido, me he ido como que enorgulleciendo en mi corazón por lo que yo sabía y muchas cosas. La autosuficiencia. Exacto. Entonces, recuerdo que había mucho orgullo en mi corazón, mucha altivez, me creía superior a otros profesionales o a otras personas. Y hubo un año en el que Dios me tuvo que poner en el lugar que debo estar. Y es en el reconocer que todo viene de Él, que la inteligencia que sí la tengo, que sí Él me la ha dado, es porque Él me la dio. No es porque yo la adquirí, yo me esforcé, yo estudié, yo aprendí, yo me amanecí, no, sino es porque viene de Él. Mía es la inteligencia, mío es el poder, dice Dios. Entonces venía de Él. Pero un año, por mucho que me esforcé, también, no sé, pasaron muchas cosas, pero reprobé una materia y era la penúltima materia. Para acabar la carrera. Ajá, y mi carrera es anual, entonces todo el año, no era semestral, era anual. Entonces reprobé y me puse a llorar. Me puse a llorar porque dije, ¿cómo se me ocurre? Yo estoy arrastrando materias, yo trabajo y estudio, ¿cómo puedo perder un año más? Lloré, ni siquiera mi mamá me reñía porque me veía llorar tanto que ni siquiera para que me riña, digamos. Solamente me alentaba y me trataba de decir, de animar y de decir, vas a poder. Pero fue muy necesario porque entendí como Nabucodonosor que nada de lo que he aprendido ni de lo que he logrado ha sido solamente porque yo me esforcé, porque yo lo hice, sino es que la fuerza que adquirí para estar noches sin dormir fue fuerzas físicas que Dios me proveyó. Que la capacidad para poder aprobar materias y aprobar, sacar buenas notas, no venía por mi esfuerzo, sino era porque Dios me proveía la inteligencia. Literalmente había una de mis materias, ese fue, y le doy la gloria a Dios y que no se quede en mi corazón. Recuerdo que en una de mis materias me saqué 100 en todos los parciales. El docente me puso 100 promedio final, 100. Es el único 100 que tuve en todo. Obviamente también había materias donde abandoné, reprobé y todo, pero fue el poder de Dios vivo por medio de su Espíritu Santo quien me dio la inteligencia, me abría la mente, me proveía. Había exámenes, Anne, a los que entraba, me acuerdo, en una convencionera. Teníamos exámenes toda esa semana y justo era convención.
Y yo decía, no, ¿cómo voy a hacer? Tampoco es que me fui de floja a la convención y no estudié nada, ¿verdad? Ajá. Sino es que yo recuerdo que me esforzaba de qué manera. Estaba en primera fila en los asientos, en las clases, hacía preguntas, prestaba toda mi atención, trataba de durante la clase aprender todo. Entonces me esforcé y me acuerdo que todos los exámenes en esa convención no pude estudiar mucho porque aparte estaba sirviendo durante la convención. Pero en todos los exámenes aprobé y con notas altas. Y solo por prestar atención en clases y también obviamente por rogar el poder de inteligencia de Dios en mí. Entonces, creo que he experimentado en esa etapa universitaria, he experimentado el poder de Dios, he experimentado su provisión, he experimentado que en mi debilidad, cuando no me puedo esforzar, cuando tengo ganas de rendirme, de ya no, y tal vez a muchos les pasa que se quieren rendir o que sienten que ya no pueden. Pero bendito sea Dios que Pablo escribió un día y dijo que cuando nosotros le llevamos nuestra debilidad, su poder se perfecciona en esa debilidad. Entonces, el poder de Dios se puede perfeccionar en nuestra debilidad si nos sentimos que no tenemos mucho entendimiento, que somos simples en nuestra mente, podemos ir a Dios. Y Él nos dice una vez más, lo sigue repitiendo, mía es la inteligencia, mío es el poder. Y Él sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Y una vez más, tenemos acceso al Espíritu Santo y podemos hacer un montón de cosas. ¿Sabes qué? Me trae a esa mente esta palabra que igual dice, mucha palabra aquí, mucha palabra de Dios, que dice que Dios resiste al orgulloso, al soberbio, pero da gracia al humilde. Y creo que algo que Dios trata en nuestro proceso estudiantil universitario es el orgullo. Es el orgullo. Aquí tú sabes, de A Corazón Abierto, y tú también, Odita, que yo empecé este proyecto con la tesis. Empezó A Corazón Abierto y yo empecé el proceso de la tesis. Pero yo podía haberme ahorrado, o sea, yo no tenía la necesidad de hacer una tesis. Yo podía salir por excelencia, pero mi orgullo me decía no, porque yo puedo hacer una tesis. Y en mi orgullo yo decía, salir por excelencia es para gente mediocre, decía yo. Porque yo decía, a mí no me ha costado. Las notas que he sacado durante los 4 años de estudio no me han costado. Para mí ha sido fácil, o sea, me ha costado, pero un poquito. Yo puedo decir que en mis 4 años de carrera nunca me he desvelado. Nunca. Nunca he estado sin dormir. Amanecidas, o sea, de despertarme 4 de la mañana puede ser 2, 3 veces máximo, pero después no. Yo decía, no, yo quiero que me cueste, decía. En mi necedad, creo que decía yo. Porque yo digo que Dios escuchó ese pensamiento y me dijo, ¿quieres que te cueste? Ah, listo, te va a costar. Porque ese año de la tesis, ustedes me veían tal vez en el podcast toda tranquila, relajada, pero por dentro, uy, Dios santo, estaba que me aguantaba las lágrimas de decir, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, no puedo con este trabajo, no puedo con esta tesis. Incluso mi tutora me dijo, Annelise, hay gente que no puede, que simplemente no puede. Y está bien no poder, me dijo. No todos pueden hacer una tesis. Eso me dolió tanto en mi orgullo, porque siendo, como tú decías, una persona que... Y yo fui la mejor alumna de mi colegio, por ejemplo. O sea, yo siempre saqué buenas notas porque yo soy muy competitiva. A mí nunca me gusta quedarme atrás. Y siento que Dios muchas veces ha tenido que machacar, que golpear esa parte en mí para decirme, oye, yo puedo usar esa parte de ti para bien, pero como tú decías, no te creas autosuficiente. Así es. No te creas más de lo que eres. Y todo lo que has alcanzado es porque yo te he ayudado. Entonces, yo sentía esa resistencia de parte de Dios, de decir, hija, no te voy a ayudar hasta que no te humilles. Porque si lo quieres hacer, si lo quieres seguir haciendo con tus fuerzas, con tu inteligencia, con el que yo puedo y todo, no te puedo ayudar. No es que no te quiero ayudar, no te puedo ayudar. Porque no te dejas ayudar. Y fue hasta que llegué a un punto donde estaba a punto de perder la materia. La primera, yo nunca había reprobado y estaba a punto de reprobar. Y ahí yo dije, ¿sabes qué, Dios? Si tú no me ayudas, porque tenía una semana para hacer un trabajo de 4 meses.
Le dije, Dios, si tú no me ayudas, no voy a poder. Y yo le dije, no sé cómo voy a hacer en una semana, no sé. Y esa semana fue la semana en la que me desvelé, en la que madrugué, en la que no dormí, en la que hice todo. Pero al final, como tú dices, ves la mano de Dios obrar, porque Dios da gracia a los humildes. Y ya a partir de eso fue como un proceso mucho más lindo, mucho más tranquilo, porque entendí que cuando uno es humilde, que cuando uno se humilla y como tú dices, reconoces que no eres tú, sino que es Dios, todo empieza a seguir el curso que tiene que seguir. Y es sencillo, no en el sentido de que dejan de haber pruebas y de que dejan de haber obstáculos. Se vuelve más sencillo porque entiendes que no eres tú solo el que carga con todo, sino que es Dios el que te ayuda a cargar todo contigo. Y yo creo que eso es lo que hace más. Por eso yo creo que Jesús decía, ligera es mi carga, ligero es mi yugo. Porque prácticamente creo que es Jesús diciéndote, ¿sabes por qué es ligero? Porque no lo cargas tú, lo cargo yo. Wow. ¿Sabes por qué es fácil? Porque no lo haces tú, lo hago yo. Wow. Entonces creo que en esta vida universitaria es eso. Es de cuando haces cosas revolucionarias, es como tú dices, no ha salido de mi cabeza. Sé que ha sido el Espíritu Santo que me ha llenado y lo ha hecho a través de mí. Y eso me quita el peso, eso me quita la presión, eso me quita el orgullo, eso me quita la vanagloria y me permite seguir humillado delante de aquel que me dio la inteligencia y la sabiduría. Odita, es que contigo se pasa muy rápido el tiempo, de verdad, cuando hablamos. Yo creo que fácil podríamos ir 2, 3 horas conversando. Pero si pudieras volver en el tiempo y hablar con esa Odalis de 18, 19 años, esa Odalis que tal vez está llorando en la calle, haciendo esa oración de Dios, si tú existes, si tú eres real. Si pudieras hablar con ella, encontrarte con ella en ese momento, ¿qué crees que le dirías? Oh, wow. A ver, voy a ser literal como si le estuviera hablando ya. A ver, le diría, Odalis, no tengas miedo, porque todo lo que está pasando tiene un propósito y ese propósito es mayor del que te imaginas. Vas a agradecer por cada lágrima, vas a agradecer todo y va a llegar un día en el que vas a pensar que lo que te está pasando ahora es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. Que luchar, que no tener recursos, que no tener el dinero para estudiar ha sido lo mejor que te ha pasado porque has aprendido, porque vas a aprender lo que es el esfuerzo, vas a conocer a Dios en niveles que no te imaginas y tu corazón se va a llenar de amor por ese Dios al que vas a conocer. Se te va a revelar, lo vas a ver, lo vas a escuchar, le vas a oír y sobre todo le vas a amar más de lo que te puedas imaginar. Creo que eso le diría. Ay, Edita, muchas gracias por brindarnos el tiempo. Sé que no va a ser la última vez, de verdad sé que no va a ser la última vez. Podríamos hablar de tantas cosas, no solo de la universidad, no solo del ayuno, por si no has visto ese episodio es maravilloso también. Podríamos hablar de tantas cosas, pero yo solo agradezco a Dios por haberte conocido. Eres una amiga de la que yo aprendo mucho, de verdad, aprendo demasiado y aunque estemos viviendo distintas etapas de nuestra vida, me encanta tener a alguien de quien aprender y a alguien a través del cual puedo ver a Jesús, que me enseña y que simplemente, tal vez no tengo una gran revelación cuando leo la Biblia, pero cuando te escucho, Dios se me revela y me da una gran revelación. Y nada, Odita, sabes que Corazón Abierto siempre es tu casa. Gracias, Anita, y gracias a todos los que se han quedado a escuchar y espero de verdad que Dios hable al corazón de cada uno y que este tiempo no solamente haya sido un tiempo de edificación que hayamos tenido nosotras, sino que sea para muchos.
Así es. En que el así nombre va de a ser. Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Si no le has dado suscribir, ya sea al canal de Spotify, al de Apple Podcast, al de Amazon Music, al de YouTube, yo no sé por qué plataforma nos estás viendo, pero suscríbete, nos ayudarías muchísimo como programa, como plataforma, porque el algoritmo, mientras más se suscriben, más comparte este contenido a más personas. Y si no le has dado like, igual deja tu like, por favor. Y estamos leyendo siempre tus comentarios, siempre los estamos leyendo y nos gozamos junto contigo de ver todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida. No te olvides nuevamente seguirnos en todas nuestras plataformas para poder seguir haciendo el Evangelio del Señor conocido a más personas. Dios te bendiga. ¡Ánimo! Sigue adelante, que Cristo está contigo para ayudarte y es en tu debilidad donde Él se hace fuerte. Nos vemos en el próximo episodio y ten un lindo resto del día. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.